Un año. 365 días desde que Lucas dejó de existir en el mundo conocido y pasó a ser solo un nombre en un expediente sin resolver, una foto enmarcada en el salón de sus padres, un fantasma en nuestras conversaciones truncadas. Durante esos meses aprendí a vivir con el miedo como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato. Al principio duele y no piensas en otra cosa, luego te acostumbras a la molestia, y finalmente olvidas cómo se sentía caminar sin ella. Pero la piedra sigue ahí. Siempre. Mis amigos y yo nos veíamos menos. No era algo que hubiéramos acordado explícitamente, simplemente ocurrió, como ocurren las cosas que duelen demasiado para nombrarlas. Las quedadas del grupo de WhatsApp se espaciaron. Las excusas se volvieron más elaboradas. Tengo que estudiar para el examen de física. Mis padres quieren que me quede en casa esta noche. No me encuentro bien. Mentiras que todos aceptábamos sin discutir porque sabíamos que detrás de cada una se escondía la misma verdad. Estar juntos nos recordaba a Lucas. Y recordar a Lucas significaba recordar el túnel. Y recordar el túnel significaba sentir, aunque fuera por un instante, que algo nos observaba desde el rabillo del ojo. Pero el miedo compartido también nos unía de una forma retorcida. Nos enviábamos mensajes a altas horas de la madrugada, cuando el insomnio nos mantenía despiertos con los ojos fijos en el techo. ¿Estás despierto? Sí. Yo también. ¿Lo sientes? Sí. Nunca especificábamos qué era lo. No hacía falta. Mateo fue el primero en notar que algo había cambiado en la forma en que nos mirábamos. Literalmente. Una tarde, mientras tomábamos un café aguado en un bar cerca del instituto, me dijo en voz baja. ¿Te has fijado en que Diego ya no mira a los ojos? Levanté la vista de mi taza. Diego estaba sentado frente a nosotros, pero su mirada no se posaba en nuestras caras. Estaba fija en un punto justo detrás de mi hombro izquierdo. Como si allí hubiera algo que solo él pudiera ver. Diego, lo llamé. Tardó unos segundos en reaccionar. Sus pupilas se movieron lentamente, como si tuvieran que atravesar una capa de agua espesa antes de enfocarme. ¿Qué? ¿Que si quieres otro café? No. Estoy bien. Volvió a desviar la mirada hacia el punto detrás de mí. Me giré instintivamente. No había nada. Solo la pared desconchada del bar y un calendario viejo del año anterior que nadie se había molestado en quitar. ¿Qué miras?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Nada, respondió demasiado rápido. Creo. No sé. Y esa fue toda la explicación que obtuvimos. Valeria también había desarrollado sus propias manías. Siempre llevaba puestos auriculares, incluso cuando no sonaba música. Me confesó una noche, por teléfono, que era para no escuchar el murmullo. Cuando le pregunté a qué murmullo se refería, colgó y no volvió a mencionarlo. Mateo era el que peor lo llevaba, aunque lo disimulaba mejor. Había engordado ligeramente, se había dejado barba incipiente y hablaba más alto de lo necesario, como si el volumen de su voz pudiera espantar lo que fuera que nos acechaba. Pero yo lo conocía desde primaria. Sabía leer las ojeras bajo sus ojos, el temblor casi imperceptible de sus manos cuando encendía un cigarrillo, la forma en que siempre se sentaba de espaldas a la pared para que nada pudiera sorprenderlo por detrás. Yo también tenía lo mío. No podía dormir sin una luz tenue encendida. Revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad de casa al menos 3 veces al día. Y cada noche, antes de acostarme, miraba por la ventana de mi habitación hacia el punto ciego del patio trasero. Siempre estaba vacío. Pero la hierba seguía chamuscada en ese lugar, como si nada pudiera crecer allí desde aquella primera noche. El año se deslizó entre nuestros dedos como arena húmeda. Las estaciones cambiaron, las hojas cayeron y volvieron a brotar, y nosotros seguíamos allí, suspendidos en una especie de limbo donde el tiempo pasaba pero nosotros no avanzábamos. Lucas seguía desaparecido. Las autoridades habían archivado su caso como fuga voluntaria después de que unos testigos dijeran haberlo visto en otra ciudad. ¿Eran testigos falsos? Por supuesto. O gente que había confundido a otro chico con él. Pero la policía necesitaba cerrar carpetas, y la nuestra era una historia sin cuerpo, sin pruebas, sin móvil. Perfecta para el olvido burocrático. La noche del aniversario, me desperté sobresaltado a las 3 de la madrugada. No supe por qué al principio. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando el silencio de la casa. El zumbido de la nevera. El tic-tac del reloj del pasillo. Mi propia respiración, demasiado rápida para alguien que supuestamente estaba dormido hace unos segundos. Entonces sonó mi teléfono. No era una llamada. Era un mensaje del grupo de WhatsApp. El que teníamos con Lucas todavía incluido, porque ninguno se había atrevido a eliminarlo.
Su número seguía allí, con su foto de perfil, una imagen borrosa de un atardecer que había tomado desde la azotea de su edificio y su última conexión congelada para siempre en hace mucho tiempo. El mensaje era de un número que no reconocí al principio. Luego leí el nombre, era el hermano mayor de Mateo, Guillermo. Un tipo corpulento de veintitantos que trabajaba en un taller mecánico y que apenas había interactuado con nosotros más allá de algún saludo ocasional cuando íbamos a casa de Mateo. ¿Está Mateo con vosotros? El mensaje tenía 15 minutos de antigüedad. Nadie había respondido aún. ¿Estáis despiertos? Es urgente. Mis dedos se movieron solos por el teclado. ¿Qué pasa? La respuesta llegó casi al instante. No está en su habitación. La ventana está abierta. Sus padres están revisando la casa. ¿Sabéis algo? Sentí un vacío en el estómago. Un vacío que conocía demasiado bien. Era el mismo que había sentido un año atrás, cuando las luces se apagaron en la entrada del túnel y el grito de Lucas se perdió en la oscuridad. Llamé a Mateo directamente. El tono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Luego saltó el buzón de voz. Hola, soy Mateo. Deja tu mensaje después de la señal. Su voz grabada sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. A otra vida. En los siguientes minutos, el grupo explotó. Valeria preguntó si era una broma. Diego dijo que él tampoco podía localizarlo. Yo confirmé que acababa de despertarme y no sabía nada. Guillermo nos pidió que hiciéramos una videollamada grupal, para asegurarse de que todos estábamos en casa. Nos conectamos uno a uno. Primero Guillermo, con la cámara temblorosa mostrando la habitación vacía de Mateo, la cama deshecha, los pósters de bandas de rock en las paredes, la ventana abierta de par en par dejando entrar el aire frío de la madrugada. Luego Valeria, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño, sentada en su cama con las mantas subidas hasta el cuello. Diego apareció después, desde el salón de su casa, iluminado por la luz azulada de la televisión que alguien había dejado encendida. Yo me conecté desde mi habitación, con la linterna del móvil encendida porque no quería molestar a mis padres con la luz del techo. ¿Alguno sabe algo?, preguntó Guillermo, con la voz tensa. ¿Planes de salir esta noche? ¿Algún sitio al que solierais ir? Nadie respondió. No porque no quisiéramos, sino porque la respuesta era demasiado terrible para pronunciarla en voz alta. Sí, sabíamos de un sitio al que solíamos ir. Un sitio al que no habíamos vuelto desde hacía exactamente un año. Un sitio donde la oscuridad tenía hambre. Llevamos un año sin salir de noche, dijo Valeria finalmente, con un hilo de voz. Desde lo de Lucas. El nombre flotó en el silencio de la videollamada como una acusación. Guillermo desvió la mirada. Sabía lo de Lucas, por supuesto. Todo el mundo lo sabía. Pero nadie conocía los detalles. Nadie sabía que nosotros estábamos allí cuando desapareció. Voy a llamar a la policía, dijo Guillermo. Si sabéis algo, cualquier cosa, llamadme. Por favor. La videollamada terminó. Nos quedamos los tres en el grupo, con nuestros pequeños rectángulos de vídeo mostrando versiones demacradas de nosotros mismos. Valeria lloraba en silencio. Diego se mordía el labio inferior hasta hacerse sangre. Yo miraba la pantalla sin ver realmente nada, con la mente atrapada en un bucle de imágenes, el túnel, el murmullo, las luces apagándose, el grito de Lucas alejándose. Ha vuelto, dijo Diego de repente, con una voz que no le había oído nunca. Una voz plana, sin emoción, como si estuviera constatando un hecho meteorológico. Lo que sea que se llevó a Lucas ha vuelto a por Mateo. No digas eso, susurró Valeria. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que se ha ido de fiesta y no nos ha avisado? ¿Que se ha fugado con una chica que no conocemos? Llevamos un año sintiéndolo. Todos. Cada noche. Cada maldito minuto. Sabíamos que esto iba a pasar. No lo sabíamos, intervine, más para convencerme a mí mismo que a ellos. No podíamos saberlo. Yo sí lo sabía. Diego levantó la vista hacia la cámara, y por primera vez en meses sus ojos no miraban a un punto detrás de mí. Me miraban a mí, directamente, con una intensidad que me heló la sangre. Lo veo. Cada noche. Está ahí fuera. Esperando. No sé qué es, pero nos sigue. A todos. Y creo que sabe cuando nos toca. ¿Qué quieres decir con que lo ves?, preguntó Valeria, con la voz quebrada. Diego no respondió. Se limitó a negar con la cabeza y cortó la videollamada. Valeria y yo nos quedamos solos en la pantalla. Ella seguía llorando, con las lágrimas cayendo silenciosas por sus mejillas y perdiéndose en el cuello de su camiseta. Yo quería decirle algo que la consolara, pero no tenía nada. No había palabras para lo que estábamos viviendo. Solo había miedo.
Un miedo antiguo y paciente que nos había estado observando durante todo un año, esperando el momento exacto para recordarnos que nuestra deuda seguía pendiente. ¿Crees que está muerto?, preguntó Valeria. No lo sé. ¿Crees que sufrió? No respondí. Porque si respondía, tendría que imaginar a Mateo en la oscuridad del túnel, arrastrado por algo que no tenía forma humana, gritando como gritó Lucas mientras se alejaba hacia las profundidades. Y si imaginaba eso, no podría seguir fingiendo que mi vida era normal. Que podía ir al instituto, hacer exámenes, comer con mis padres y fingir que el mundo era un lugar seguro donde los adolescentes desaparecían por razones lógicas y explicables. Intenta dormir, le dije finalmente. Mañana sabremos más. No puedo dormir. Hace meses que no puedo dormir de verdad. Cada vez que cierro los ojos, escucho algo. Como un murmullo. Como si alguien estuviera hablando dentro de mi cabeza con una voz que no es humana. Se me erizó la piel. Porque yo también lo escuchaba. No siempre, no todas las noches. Pero cuando el silencio era más profundo, justo en ese umbral entre la vigilia y el sueño, a veces lo oía. Un susurro húmedo, vibrante, que parecía venir de muy lejos y al mismo tiempo de dentro de mi propio cráneo. Nunca se lo había contado a nadie. Creía que era cosa mía, un síntoma más de mi paranoia creciente. A mí también me pasa, confesé. Valeria me miró a través de la pantalla. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y alivio. El alivio de saber que no estaba sola. Que su locura era compartida. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. No lo sé. Pero tenemos que mantenernos juntos. Los que quedamos. Asintió débilmente. Nos despedimos con promesas vagas de hablar al día siguiente, de estar atentos, de no hacer nada imprudente. Mentiras piadosas que nos contábamos para poder colgar y enfrentarnos en soledad a nuestras propias habitaciones oscuras. Esa noche soñé con el túnel. Otra vez. Pero esta vez no era el grito de Lucas lo que escuchaba alejarse en la oscuridad. Era el de Mateo. Su voz, inconfundible, llamándome por mi nombre una y otra vez mientras algo lo arrastraba hacia las profundidades. Ayúdame. Por favor, ayúdame. No quiero morir aquí. No quiero, y luego el silencio. Ese silencio espeso que lo envolvía todo como una mortaja. Me desperté empapado en sudor, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar de mi cuerpo. Eran las 3 de la madrugada. Otra vez. Miré el teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Valeria. Y un mensaje suyo. He soñado con Mateo. En el túnel. Gritando. Dime que tú también. Mis dedos temblaban al escribir la respuesta. Sí. El mensaje de Diego llegó unos segundos después, como si hubiera estado esperando a que nosotros habláramos primero. Yo también lo he soñado. Los 3 a la vez. Esto no es normal. No. No lo era. Las pesadillas compartidas no existen. No en el mundo real, no en el mundo de la lógica y la ciencia donde los adolescentes desaparecen por fugas voluntarias y las alcantarillas solo contienen tuberías y ratas. Pero nosotros habíamos dejado de vivir en ese mundo hacía un año. Habíamos cruzado una frontera invisible aquella noche, y ahora estábamos en un lugar donde las reglas eran otras. Donde algo podía meterse en nuestras cabezas mientras dormíamos y mostrarnos exactamente lo que quería que viéramos. Mateo no apareció al día siguiente. Ni al otro. Ni a la semana siguiente. La policía volvió a visitarnos. El oficial Morrison, el mismo de la vez anterior, me hizo las mismas preguntas con el mismo tono cansado. Respondí con las mismas mentiras ensayadas. No, no lo vi esa noche. No, no sé dónde puede estar. No, no teníamos planes de vernos. Mientras hablaba, sentía la tarjeta que me había dado un año atrás en el bolsillo de mis vaqueros. No la había tirado. No sabía por qué. Esta vez la investigación fue más intensa. 2 desapariciones de adolescentes del mismo grupo de amigos en menos de un año no podían ser coincidencia. Los medios locales empezaron a interesarse. Una periodista joven con gafas de pasta y un blog de notas amarillo se presentó en la puerta del instituto y nos abordó a Valeria y a mí cuando salíamos. Quería saber si había alguna conexión entre Lucas y Mateo. Si compartían algún secreto. Si conocíamos a alguien que pudiera querer hacerles daño. Eran amigos, respondió Valeria, con la mirada fija en el suelo. Solo eso. Amigos. ¿Y no se os ocurre ninguna razón por la que alguien quisiera? No la interrumpí, con más brusquedad de la necesaria. No se nos ocurre nada. Disculpe, tenemos que irnos. La periodista nos siguió con la mirada mientras nos alejábamos. Supe, por la forma en que fruncía el ceño y garabateaba algo en su blog, que no nos creía. Nadie nos creía.
Y lo peor era que no podíamos culparlos. Nuestra historia oficial era un castillo de naipes a punto de derrumbarse con la más mínima brisa. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. La vida continuaba a nuestro alrededor como si nada hubiera pasado, las clases, los exámenes, las cenas familiares, los fines de semana aburridos viendo la televisión. Pero nosotros tres nos movíamos en una realidad paralela, una donde cada sombra era una amenaza potencial y cada ruido nocturno era el preludio de algo terrible. Diego fue el primero en irse. Sus padres, preocupados por su creciente deterioro, había perdido casi 10 kilos, se rascaba los brazos hasta hacerse costras, apenas hablaba, decidieron que un cambio de aires le vendría bien. Su tía vivía en otro estado, a más de 1000 kilómetros de distancia. Allí podría terminar el instituto, empezar de cero, dejar atrás todo lo que le recordaba a Lucas y a Mateo. O eso creían sus padres. La noche antes de irse, me llamó. Su voz sonaba extrañamente tranquila, como la de alguien que ha aceptado su destino y ya no lucha contra él. No va a servir de nada, dijo. Irme, digo. Esto no se queda atrás. Esto va contigo. No digas eso. Quizás un cambio de entorno. Lo veo todas las noches, tío. No importa dónde esté. Cierro los ojos y está ahí. En el rincón de la habitación. Detrás de la puerta. Fuera de la ventana. No tiene forma, no sé cómo explicarlo. Es como, una sombra que no proyecta nadie. Una oscuridad más oscura que las demás. Y me mira. No tiene ojos, pero sé que me mira. Sabe quién soy. Sabe lo que hicimos. No hicimos nada malo, protesté, aunque mis palabras sonaron huecas incluso para mí. Entramos en su casa, dijo Diego, y era la primera vez que lo oía referirse a la alcantarilla en esos términos. Cruzamos la entrada. Despertamos algo. Y ahora nos está cobrando la deuda. Uno por uno. Primero Lucas. Luego Mateo. Luego. No sigas. Luego yo, concluyó, ignorándome. O Valeria. O tú. No sé el orden. Pero sé que nos tocará a todos. ¿Por qué no se lo contamos a alguien? A la policía, a nuestros padres, a cualquiera. ¿Y decirles qué? Que una cosa que no sabemos qué es nos persigue desde una alcantarilla. Que soñamos lo mismo las mismas noches. Que oímos murmullos que no existen. Nos encerrarían. O nos medicarían hasta convertirnos en zombies. O ambas cosas. No hay nadie que pueda ayudarnos porque nadie sabe qué es eso. Y los que lo saben, si es que existen, no están en nuestro mundo. Están en el suyo. En el de las sombras. Diego se fue a la mañana siguiente. Su madre nos envió una foto al grupo, él sentado en el asiento trasero del coche, mirando por la ventanilla con los ojos vacíos, mientras la ciudad se alejaba en el retrovisor. No sonreía. No dijo adiós. Simplemente se dejó llevar. Andrés, el cuarto del grupo original, siempre se me olvida mencionarlo porque era el más discreto, el que apenas hablaba pero siempre estaba allí, tomó una decisión similar. Sus padres estaban divorciados y él vivía con su padre en nuestra ciudad. Después de lo de Mateo, su madre, que vivía a varios estados de distancia, insistió en que fuera a vivir con ella. Por su seguridad, dijo. Como si la seguridad fuera algo que todavía existiera para nosotros. Andrés se fue sin hacer ruido, como había vivido. Un día estaba en clase, y al siguiente su pupitre apareció vacío. Nos envió un mensaje escueto al grupo: me voy con mi madre. Cuidaos y luego nada más. No respondió a nuestras preguntas, no quiso hacer videollamadas de despedida. Simplemente se evaporó de nuestras vidas con la misma discreción con la que había formado parte de ellas. Valeria y yo éramos los últimos. Los que nos quedamos atrás, anclados a la ciudad por familias sin recursos para mudarse, por padres que no entendían por qué sus hijos se consumían día a día sin razón aparente. Nos veíamos casi a diario, no porque quisiéramos, sino porque estábamos demasiado asustados para estar solos. Nos sentábamos en un banco del parque, el mismo donde solíamos reunirnos antes de nuestras escapadas nocturnas, y hablábamos de todo menos de lo que realmente nos importaba. Del instituto. De las películas que veíamos para distraernos. De los planes de futuro que ya no creíamos que fueran a cumplirse. Una tarde, Valeria no apareció. Le envié mensajes. La llamé. Nada. Al principio pensé que estaría ocupada, que sus padres la habrían castigado sin teléfono, que se habría quedado dormida. Pero a medida que pasaban las horas, una inquietud familiar fue creciendo en mi pecho. Esa sensación de que algo iba mal. Muy mal. Llamé a su casa. Respondió su madre, con la voz quebrada y las palabras atropelladas. Han encontrado a Valeria en el baño.
En la bañera. Ha intentado. No necesito terminar la frase. El mundo se me vino encima. Corrí al hospital. No recuerdo cómo llegué, solo que de repente estaba allí, en una sala de espera blanca e impersonal, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza y el olor a desinfectante quemándome la nariz. La madre de Valeria me reconoció y me dejó pasar a verla, quizás porque no tenía a nadie más a quien aferrarse, quizás porque sabía que yo era lo más parecido a un hermano que su hija había tenido. Valeria estaba pálida como una hoja de papel. Tenía vendas en ambas muñecas, gruesas y blancas, que contrastaban con el moreno de su piel. Sus ojos estaban abiertos pero no miraban nada. Fijaban el techo con una expresión de derrota absoluta. No quería hacerlo, susurró cuando me vio entrar. Pero no podía más. No puedo más. Me senté en el borde de la cama. Le cogí la mano con cuidado, evitando tocar las vendas. No digas nada. Solo descansa. Lo veo todo el tiempo. Cada noche. Cada minuto. No me deja dormir, no me deja respirar, no me deja vivir. Sé que viene a por mí. Sé que seré la siguiente. Y no quiero que eso me lleve. Prefiero irme yo antes de que. No vas a irte a ninguna parte. Estás aquí. Estás viva. No sé por cuánto tiempo. No supe qué responder. Porque yo sentía lo mismo. Esa certeza de que el tiempo se nos acababa. De que algo nos observaba pacientemente, esperando el momento preciso para reclamarnos. Los padres de Valeria tomaron la decisión más drástica que podían tomar. Vendieron lo poco que tenían, pidieron préstamos a familiares, y compraron 2 billetes de avión para Europa. Los abuelos maternos de Valeria vivían en un pequeño pueblo de España, rodeado de montañas y alejado de todo. Allí la llevarían. Allí intentarían reconstruir lo que fuera que se había roto dentro de su hija. La última vez que vi a Valeria fue en el aeropuerto, 2 semanas después de su intento de suicidio. Sus padres me dejaron despedirme de ella en privado, en una esquina de la terminal, junto a una máquina expendedora de café que no funcionaba. No quería dejarte solo, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Eres el único que queda. El único que entiende. No estoy solo. Estoy bien. Mientes fatal. Siempre lo has hecho. Nos reímos. Una risa triste, amarga, que sabía a despedida. Tengo algo para ti, dijo, sacando un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta. Lo escribí hace unas semanas. Antes de lo del baño. Quería dártelo en persona, pero luego pasó todo bueno. Léelo cuando estés solo. Y prométeme que harás lo que sea necesario para sobrevivir a esto. Te lo prometo. Me abrazó. Un abrazo largo, como aquel de la primera noche, cuando todo acababa de empezar y aún creíamos que podíamos controlar la situación. Sentí su cuerpo delgado temblar contra el mío, sus dedos aferrándose a mi espalda como si temiera que yo también fuera a desaparecer en el momento en que me soltara. Cuídate, susurró contra mi hombro, y no te olvides de mí. Nunca. La vi alejarse por el control de seguridad, con sus padres flanqueándola como 2 guardaespaldas exhaustos. Antes de desaparecer tras la esquina, se giró una última vez. Nuestras miradas se encontraron a través de la multitud de viajeros y maletas y despedidas ajenas. Supe, en ese instante, que ella también lo sabía, esto no había terminado. La distancia no nos salvaría. Lo que nos perseguía no entendía de fronteras ni de océanos. Estaba dentro de nosotros, arraigado como una semilla plantada aquella noche en la entrada del túnel. Esa noche, solo en mi habitación, abrí el sobre de Valeria. Dentro había una carta manuscrita, con su letra redonda y cuidada de siempre. Olía a su perfume, a ese aroma dulzón que siempre llevaba puesto. Me senté en la cama, bajo la tenue luz de la lámpara, y empecé a leer. Hola. Sé que esto es raro. Hoy ya nadie escribe cartas, y menos gente de nuestra edad. Pero hay cosas que no me atrevo a decir en voz alta. Cosas que, si las dijera mirándote a los ojos, me rompería en pedazos antes de terminar la primera frase. Así que te las escribo. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No sé si lo habré conseguido o si me habrán encontrado a tiempo. Si ha sido lo primero, espero que al menos el sufrimiento haya terminado. Si ha sido lo segundo, estaré en algún lugar lejos de aquí, intentando reconstruir algo que ya no tiene arreglo. He estado viendo algo. No sé cómo describirlo, porque no es una persona. No tiene una forma humana. No sé qué es. Parece una sombra, pero no como las que proyectamos cuando nos da la luz. Es más densa. Como una nube negra, pero no flota, se arrastra. O se desliza. No encuentro la palabra exacta. No tiene pies. No tiene patas. No sé qué son esas cosas con las que se mueve.
Sus extremidades, no son extremidades. Son como tentáculos, pero no blandos. Son rígidos y torcidos, como raíces de un árbol muerto. Y sus manos, si es que pueden llamarse manos, no se parecen a nada que hayamos visto antes. Tienen demasiados dedos. O quizás ninguno. Cada vez que intento fijarme en ellas, mi cerebro se niega a procesarlo. Es como si mirara algo que no debería existir y mi mente decidiera protegerme difuminándolo. Lo veo por las noches. Siempre en el mismo sitio, en la esquina de mi habitación, junto al armario. Se queda allí, inmóvil, observándome. No sé si tiene ojos. No sé cómo me mira. Pero sé que me mira. Sabe quién soy. Sabe lo que hicimos aquella noche. Al principio creí que era mi imaginación. Un trauma, como dicen los psicólogos. Una forma de mi cerebro de procesar lo de Lucas y lo de Mateo. Pero luego empecé a encontrar pruebas. Marcas en el suelo, junto a la esquina donde lo veo. La madera está arañada, como si algo la hubiera rozado repetidamente. Mis padres dicen que serán las ratas, o la humedad, o el paso del tiempo. Pero yo sé que no. Yo sé que es él. Ello. Lo que sea. Todo esto me ha superado. No puedo más. Cada noche es un martirio. Cada minuto que estoy despierta es una tortura. Y cuando duermo, sueño con el túnel. Con el murmullo. Con los gritos de Lucas y de Mateo alejándose en la oscuridad. Sé que vendrá por mí. No sé cuándo, pero sé que lo hará y no quiero enfrentarme a ello. No quiero que eso me arrastre como los arrastró a ellos. Prefiero terminar yo antes de que eso termine lo que empezó. Espero que tú también puedas escapar. De verdad. Eres el más fuerte de todos nosotros, aunque no lo creas. Siempre has sido inteligente, siempre has sabido ver cosas que los demás no veíamos. Por eso te escribo esto a ti y no a Diego ni a Andrés. Porque sé que tú descubrirás algo que nosotros no encontramos. Algo que pueda explicar qué es esto, de dónde viene, cómo detenerlo. O al menos cómo sobrevivir. Ten mucho cuidado. No sé si esto te sigue a ti también. Supongo que sí. Supongo que nos sigue a todos, a su manera, esperando el momento adecuado. Si algún día vuelves a ese túnel porque sé que lo harás, sé que intentarás encontrar respuestas, no vayas solo. No cometas el mismo error que cometimos aquella noche. Te quiero. Siempre te he querido, aunque nunca supe cómo decírtelo. Eras mi mejor amigo. Eras la única persona que me hacía sentir segura en un mundo que dejó de serlo hace mucho tiempo. Cuídate mucho y no te olvides de mí. Valeria. Leí la carta 3 veces. La primera con los ojos. La segunda con el corazón. La tercera con el miedo atenazándome la garganta. Porque Valeria había visto más que yo. Mucho más. Ella había visto a la criatura. La había descrito con un detalle que me heló la sangre, con palabras que revelaban un horror que yo solo había intuido en sueños y en sombras fugaces. Mientras yo solo sentía su presencia, su mirada desde la oscuridad, ella había tenido que soportar su aparición noche tras noche, en la esquina de su propia habitación, sin poder hacer nada más que esperar. Y ahora yo estaba solo. Diego en otro estado. Andrés en otro. Valeria cruzando el océano. Mis padres ajenos a todo, preocupados por mi aspecto demacrado pero incapaces de imaginar la verdad. La policía investigando 2 desapariciones sin resolver, sin saber que la respuesta estaba bajo sus pies, en una alcantarilla a la que nadie prestaba atención. Me quedaban meses para que se cumpliera el 2.º año desde la desaparición de Lucas. Si el patrón era real y todo indicaba que lo era, el siguiente sería yo. Porque yo era el único que quedaba en esta ciudad. El único que no había huido. El único que seguía al alcance de aquello que habitaba en las profundidades. Guardé la carta de Valeria en el cajón de mi mesilla, junto a la tarjeta del oficial Morrison que nunca había tirado. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la esquina de mi habitación, junto al armario, esperando ver algo que justificara el miedo que me consumía. No vi nada. Pero lo sentí. Como siempre. Esa presencia paciente, observadora, que me seguía a todas partes desde hacía casi 2 años. Estaba allí, en la oscuridad de mi propia casa, esperando. Solo esperando. Y supe, con una certeza que me revolvió el estómago, que no podía seguir huyendo. Que si quería sobrevivir, tendría que hacer lo único que no había hecho ninguno de los demás. Tendría que volver a la alcantarilla.